Lean conmigo: yo y mi casa. Esta es una promesa que sé que más de uno de nosotros, desde que llegó a los caminos de Dios, ha declarado y ha querido ver hecha una realidad en su casa. Me gustaría que vayamos con nuestras Biblias al libro de Josué, capítulo 24, verso del 14 al 15. Este es el lugar donde encontramos esta poderosa promesa, esta poderosa declaración, y dice así: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que adoraron tus antepasados cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, ¿cuántos pueden decir conmigo? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¡Qué poderosa promesa! Y basado en este pasaje, siguiendo el ejemplo de Josué, me gustaría que podamos ver cómo toda promesa en sí tiene una serie de mandatos que son importantes cumplir para que se pueda cumplir en sí dicha promesa. Así que hoy me gustaría que podamos ver 4 cosas que nos pueden ayudar a que esta promesa sea una realidad en nuestra casa. Josué describe la condición social en la que el pueblo de Israel se encontraba. Ellos estaban rodeados de idolatría. Se encontraban en una tierra totalmente diferente, donde habían costumbres tóxicas. Pero en un momento Josué da una declaración: afuera puede haber una cultura tóxica, pero en mi casa, en mi familia, las cosas van a ser diferentes. Si nosotros queremos que nosotros y nuestra casa le sirvan al Señor, lo primero que debemos hacer es establecer principios. Ese pero del cual habla Josué fue una frontera, fue un límite, un punto y aparte. Amigos, si tú ves algo que no está bien, no lo puedes dejar pasar. Si ves algo que no está bien en tu casa, no lo puedes dejar para mañana. No dejes para mañana lo que tienes que cortar hoy, porque si no lo cortas hoy, tal vez tus hijos no tengan un mañana. Necesitamos poner principios en nuestro hogar, edificar una cultura sólida, una cultura familiar sólida, para que ellos puedan crecer y conocer de Dios. Y esta cultura debe estar basada en principios bíblicos. Principios como la obediencia, el respeto a la autoridad y la corrección. Qué importante es el principio de la corrección. Proverbios capítulo 3, versículo 11 nos dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. La Biblia nos enseña también que el padre que ama a sus hijos los corrige. Pero aquí el proverbista nos enseña 2 cosas que son importantes. El proverbista usa 2 palabras para describir lo que es la corrección. El primero dice disciplina, que quiere decir acciones. Y también dice reprensión, que quiere decir palabras. Cuando nuestros hijos son pequeños, no solo hay que corregirlo con palabras, también hay que hacerlo con acciones. Y sé que esto de repente hoy en día suene un poco distinto a lo que los medios de comunicación comparten. Pero cuando uno pone principios bíblicos, muchas veces va a crear una contracultura a lo que la sociedad dice. La Biblia nos enseña que la disciplina ayuda a que no terminemos en caminos de perdición. Corregirás al muchacho y librarás su alma del Seol, dice la Biblia.
La palabra debe servir para darnos advertencias, para darle advertencias a nuestros hijos, pero nuestras acciones deben demostrarles cuáles son las consecuencias de no cumplir con esas advertencias. No debemos disciplinar a nuestros hijos si primero no le hemos advertido, pero también no podemos dejar de disciplinarlos si ya le dimos una advertencia. Como padres debemos ser disciplinados en disciplinar a nuestros hijos, porque esto no va a ser algo de una sola vez. Muchas veces vamos a tener que ser consecuentes, vamos a ser constantes en la disciplina, porque disciplinarlos una vez y creer que ya por eso van a ser buenos el resto de su vida es como ir al gimnasio una vez y creer que por eso ya bajé de peso. Es como tomarme el medicamento una vez y creer que por eso ya estoy sano. Tenemos que ser como padres disciplinados en disciplinar a nuestros hijos. Y cuando lo hagas, disciplina a tus hijos con amor, no con ira. Disciplina la desobediencia, no los accidentes. Y luego que los disciplines, perdona, restaura tu relación con ellos. Eso fue lo primero, poner principios. Pero si vamos a la Reina Valera, que nos da un poquito más de perspectiva en la promesa, dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Qué interesante. Yo siempre he visto este versículo como un error gramatical, porque lo correcto sería decir mi casa y yo. Uno empieza a numerar a las personas con las que está y se menciona al final a uno. Pero el hecho que la Biblia rescate esta intención de Josué nos deja en claro algo: que cuando se trata de tomar decisiones en dirección a Dios, somos los padres los primeros en dar el ejemplo. Por eso es yo y mi casa. Yo y mi casa. Si hay alguien que va a dar el ejemplo, soy yo. Me encanta cómo lo dice nuestro pastor, el pastor Sergio. Él dice: tus hijos van a seguir tus pisadas, no tus palabras. Nuestros hijos no seguirán lo que nos escuchen decir, van a imitar lo que nos vean hacer. Así que qué importante es acompañar nuestros dichos con nuestras acciones. Más que andar diciéndoles: oye, tienes que orar, ponte tú a orar. Y eso me hace recordar mucho cómo en casa nos enseñaron a mi hermano y a mí. Nunca nos obligaron a orar. Nos enseñaron con su ejemplo nuestros padres a orar. Todos los días yo veía a mi madre al pie de mi cama arrodillada, orando, buscando de Dios. La responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos no es del profesor del colegio. Tampoco es responsabilidad del pastor de la iglesia, ni de los amigos del barrio. Tú eres el responsable. Yo soy el responsable, yo soy el ejemplo, porque yo soy el Josué de mi casa. Yo soy el responsable. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios le dio a los padres la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Recuerdo que cuando estábamos en el tiempo de pandemia, no podíamos asistir de forma presencial a la iglesia. Y yo tenía en casa a mis dos hijas. Y Samantha en esos momentos tenía 5 años. Y Samantha veía cómo nos conectábamos, cómo escuchábamos un mensaje, pero yo me di cuenta que tenía que hacer algo más que solo mostrarle cómo conectarse a un mensaje. Entonces tomé la oportunidad en la que nos reuníamos para almorzar y inventé lo que yo llamo el alimento espiritual.
ya que yo soy de las personas que comen muy rápido y me costaba hacer sobremesa. Mis hijas, como todos saben, las niñas a veces demoran un poco más en comer. Mientras ellas estaban comiendo, yo ya había terminado de comer, me tomaba un tiempo para empezar a compartirles un mensaje. Abría mi Biblia, juntos lo leíamos, comenzábamos a conversar. Empezaba a compartirles lo que Dios me hablaba, pero también dejaba que ellas empezaran a escuchar la voz de Dios al leerles la palabra. Tanto así que cuando llegó el momento de volver a la presencialidad, de volver a la iglesia, recuerdo que todavía no había la oportunidad de poder llevarlas a Kids. Todos veníamos con nuestros hijos a la reunión. Ese día vine con Samantha, que es pequeña, y recuerdo que el servidor nos llevó hasta la primera fila. Y yo quería que ella pasara un poco desapercibido, no quería que ella fuera un agente de distracción, pero le digo: hija, tú vas a tomar tu lugar y vas a prestar atención a todo lo que hoy se va a compartir. Y dicho y hecho, mi hija empezó a prestar atención, toda tranquila. Terminó la reunión y saliendo me dice algo: papá, yo pensé que éramos la única familia que amaba a Dios, pero me he dado cuenta que en este lugar hay muchas familias. Y el Señor que está hablando, el pastor, habla igual que tú. Claro, para ella el pastor hablaba como yo. Si ella supiera que todo lo que sé es gracias a mi pastor. Porque para un hijo, su pastor es su papá. La mayor influencia que tienen nuestros hijos es la que nosotros le damos con nuestro ejemplo.